La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. Llegan los días más fríos del año y nos volvemos a formular la pregunta de todos los años. ¿Cuál es el método más eficiente para calefaccionar el hogar? La calefacción representa el 32% del consumo energético residencial en nuestro país y existen diversos medios para hacerlo. Aire acondicionado, estufa a leña de alto rendimiento, caldera eléctrica, calefactora pellets, supergas, losa radiante y paneles eléctricos, entre varios. Muchos de estos mecanismos son hasta románticos, pero no lo son a la hora de evaluar su gasto, rendimiento y eficiencia. Según un informe de la consultora SEG Ingeniería del mes de abril, con base en datos del INE, en Montevideo, el 41% de los hogares utiliza la electricidad como la fuente más elegida para calefaccionar las viviendas. El supergas ocupa el segundo lugar con un 27% y la leña el tercero con un 16%. Mientras tanto, en el interior del país los datos cambian sustancialmente. La leña es elegida como la fuente de acondicionamiento térmico por el 50% de los hogares, al tiempo que el 22% lo hace con electricidad y el 17% con supergas. ¿Cuál es entonces el medio más eficiente? ¿Cómo se mide esa eficiencia? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Ernesto Elenter, ingeniero industrial mecánico, experto en materias energéticas, magíster en ingeniería de la energía y socio de SEG Ingeniería. Francisco Morales, Otra Mañana. Ingeniero Elenter, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar con ustedes. El gusto de siempre. Todos los años a esta altura siempre buscamos su opinión justamente para sacarnos algunas dudas con respecto al tema de la calefacción de los hogares y con respecto a lo que es el método más eficientes. Porque los datos, ingeniero, y aquí va la primera pregunta, en los últimos años ha habido cambios en la forma en la que los uruguayos calefaccionamos nuestros hogares. Sí, efectivamente. Cuando hablamos de eficiencia, en realidad lo que nosotros mostramos en nuestras redes sociales, en nuestros informes reiterados sobre distintos aspectos de interés sobre la temática energética, tiene que ver con cómo varía el costo de cada energético y cómo varía la eficiencia de cada método de calefacción, que al final lo que el petróleo, puede encarecerse la electricidad, el gas natural, la leña, y tienen variaciones relativas unos con otros. Esta foto hay que tomarla todos los años, digamos, para ver qué es lo más barato a la hora de calefaccionarnos, y ahí podemos conversar sobre las distintas tendencias que estamos observando. Uh-huh. Una de las características de hacer esta entrevista regularmente, ingeniero, marca que en los últimos años en particular ha habido algunas alteraciones. Se ha profundizado, por ejemplo, en Montevideo el uso del aire acondicionado, tanto para el frío como para el calor, pero en el interior también ha caído la utilización, por ejemplo, de la leña y ha subido mayormente el consumo de eléctricos, digamos, para la calefacción. ¿Qué incidencias aquí se advierten más? ¿El precio del dólar, la tranquilidad justamente de esta variable, que han bajado los precios por el tema de la inflación? ¿Cómo lo ve? Bueno, acá pasan varias cosas que convergen a que la principal novedad sigue siendo el uso más intensivo de equipos de aire acondicionado para calefacción, lógicamente que tiene la gran virtud que también sirve para enfriarnos los ambientes durante el verano. Y como se han abaratado relativamente y como quizás la baja del dólar hace que esto en términos de poder adquisitivo de la gente sea más accesible, vemos una tremenda tendencia de incremento de la cantidad de hogares con equipos de aire acondicionado. En particular ya las encuestas del INE muestran que más de la mitad de los hogares tienen acondicionado, y esto llama la atención en cuanto a que a principios de la década era la quinta parte de lo que tenemos hoy. Así que antes el 10% tenía aire acondicionado, ahora un poco más del 50%. Así que ese es el gran cambio, digamos, que más se advierte
en esta materia. Ahora, en cuanto a precios de los energéticos, esto también es bien interesante, cómo hay cosas que se van moviendo, y ahí resaltaría que el cambio más espectacular en materia de precios es cómo, ahora sí mirando un poquito más corto plazo, del 2021 a la fecha, o sea, en los últimos 4 años, el supergas, las garrafas de supergas, se encarecieron 37%. La leña se encareció un 15%, mientras que los otros... Decía que, bueno, llama mucho la atención cómo aumentó el precio del supergas y aclaraba que es en términos reales, es decir, la tarifa descontada la inflación para comparar todos por igual. Y bueno, decíamos que el supergas en estos últimos 4 años se incrementó 37%, que es mucho, la leña un 15%, mientras que los otros energéticos típicamente usados para calefacción han reducido su precio, su tarifa en términos reales, siendo el gas natural una opción del 5%, los pellets de un 7%, el fuel oil, que se usa típicamente en calderas de edificios, donde hay calefacción central, bajó un 12%, y la electricidad de la misma magnitud también bajó un 12% en estos últimos años. Así que estos son tendencias, precios que, bueno, todos los consumidores somos tomadores de precios, no tenemos mucha influencia en lo que ocurre, uno no puede negociar la tarifa del supergas, salvo que tenga algún subsidio, digamos, claro, para hogares carenciados y demás, pero típicamente tomamos los precios y es una gimnasia habitual que hacemos de actualizar los costos de calefacción de cada año, de cada invierno, tomando la actualidad de los precios y, haciendo valer la eficiencia de cada sistema de calefacción para ver cuánto termina costando cada sistema de calefacción comparativamente. claro. Ingeniero, en el último informe de indicadores energéticos de SEG Ingeniería, que se presentó en el mes de mayo, y con base a datos del INE, lo que se advierte es que en el Montevideo el 41% de los montevideanos calefacciona su hogar con electricidad, básicamente con equipos de aire acondicionado. El 27% lo hace con supergas, el 16% con leña, y después hay otros, por ejemplo, lo que usted mencionaba, el caso del gas natural. Hemos visto cómo la electricidad, o sea, el uso de los aires acondicionados, como usted mencionaba también, porque da la posibilidad de calefaccionar en el invierno y aliviar la temperatura en el verano, han crecido. La tendencia es a que siga creciendo este margen, esta composición, digamos, de que la electricidad siga creciendo en preferencias de calefacción. Sí, bien, ahí podemos decir varias cosas. En primer lugar es que en este dato no tenemos información desagregada de qué porcentaje de ese uso de electricidad es con el método de aire acondicionado, que es muy eficiente, o con el método de estufita eléctrica común, ¿no? Un caloventilador, una estufa a cuarzo, un radiador de aceite, cualquiera de esos sistemas. Son muy ineficientes cuando uno se lo compara con el equipo de aire acondicionado, Claro. o como técnicamente le llamamos bomba de calor, ya que este sistema logra por cada kilowatt que le pagamos a la UTE entregar aproximadamente 3 kilowatts de calor, mientras que los caloventiladores o los radiadores de cuarzo o cualquier sistema convencional entregan una cantidad de calor 1 a 1. Por eso el sistema de aire acondicionado es 3 veces más barato que una estufa convencional. Ahí es donde siempre decimos y recordamos lo barato sale caro, porque Claro. es muy barato una estufa eléctrica cualquiera comparada con un aire acondicionado, que por ahí hay que desembolsar $300, $400, comparado con una estufita capaz que la compras por $20, $30, ¿no? Pero bueno, no tenemos qué porcentaje de la gente sigue usando estos métodos ineficientes y cuántos ya han migrado a los sistemas de aire acondicionado, pero sí vemos esa foto donde la calefacción con electricidad, o sea, y que creemos que el crecimiento se debe justamente a la incorporación de más aires acondicionados en los hogares de Uruguay, que eso sí está medido con una tendencia claramente creciente. Es una muy buena noticia, por un lado, para el bolsillo de los consumidores que toman esa decisión, porque van a gastar menos. Es una muy buena noticia desde el punto de vista
digamos, de aprovechar los recursos naturales de Uruguay, porque pensemos que cuando calentamos con supergas, por ejemplo, o con fuel oil, son combustibles fósiles, Claro. importados, derivados del petróleo, mientras que la electricidad en Uruguay es prácticamente toda de origen renovable. La tomamos del viento, del sol, del agua, de las represas hidroeléctricas, de la biomasa, y es una muy pequeña fracción la que proviene de fuentes fósiles, o sea que obliga al país a importar petróleo y gastar divisas en eso. Entonces tiene un montón de connotaciones positivas para el país, que se electrifiquen los usos de la energía y en particular que se electrifique la calefacción. Ujú. Eso hace que podamos usar nuestros recursos autóctonos, que afortunadamente Uruguay tiene en ese sentido grandes fortalezas. Y de hecho me acabo de fijar antes de empezar esta entrevista cómo está la foto de generación de energía en Uruguay, y ya es bastante común y ya no es noticia, pero a mí me gusta resaltarlo porque nos hemos acostumbrado, pero son muy poquitos los países del mundo que pueden sentirse orgullosos de lo que logramos aquí, y es que en este momento el 100% de toda la electricidad que se está consumiendo en Uruguay es de origen renovable. Ujú. Y no solo eso, estamos exportando más de 400 megavatios a Argentina en este momento, que es más o menos el 20% de todo lo que consume Uruguay, y todo proviene de nuestras fuentes renovables de energía, por lo cual, volviendo a la idea que estamos conversando, electrificar los usos de la energía es un ganar-ganar para el país, donde se ganan eficiencia, se reducen costos, se evitan importaciones de petróleo, y por supuesto que al mismo tiempo se contribuye al cuidado del medio ambiente, porque está claro que un combustible fósil tiene emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, mientras que nuestra energía eléctrica es prácticamente toda de fuentes renovables. Ujú. Así que es una buena noticia. Estos datos que está mencionando ahora el ingeniero Elenter están disponibles en la página de ADME, que es la Administración del Mercado Eléctrico. Allí se da toda la información con respecto al consumo interno y también a lo que se está exportando, sosteniendo, profundizando en esto que mencionaba el ingeniero Elenter. A esta hora, casi el 50% de la demanda uruguaya se está cubriendo con energía eólica. Yo destaco también la transparencia de estos datos, ingeniero, que nos permiten justamente hacer estos análisis con información que ADME va suministrando prácticamente que a la hora. Para este crecimiento del consumo de energía eléctrica en Uruguay para calefaccionarse y para otros usos, ¿cuánto han incidido las tarifas y la forma en la que la UTE ha diversificado su pliego tarifario? Bueno, como decía antes, las tarifas de energía eléctrica en Uruguay han sido tradicionalmente caras, sobre todo cuando las comparamos con los precios de la región. Generalmente las veíamos bastante más caras que los países vecinos, con quien en nuestro reporte de indicadores energéticos que mencionaba están disponibles en @segingeniería en Twitter, en X. Pero gracias a esta reducción lenta pero continua de las tarifas de UTE en términos reales, hoy en día ya no estamos en una situación de tanta desventaja en comparación con los países vecinos. Vamos a mencionar rápidamente qué nos da la comparación en este momento de la energía eléctrica, que la comparamos a nivel industrial para un gran consumidor de energía o residencial. Para el caso industrial, estamos en el segundo puesto, o sea, Chile está bastante más caro que nosotros, está en $162 por megavatio hora, mientras que Uruguay está en 134, y le sigue Brasil y Argentina con precios muy parecidos, del orden de $106 por megavatio hora, y Paraguay una energía eléctrica muy muy barata de $36 por megavatio hora. En cambio, en las tarifas residenciales, ahí sí estamos más caros que el resto de los vecinos, pero no es dramático el cuán caro estamos comparado con ellos, ya que estamos muy parecidos a Chile. Nosotros estamos en $254 por megavatio hora, mientras que Chile está a 245, es muy parecido, seguido por Brasil con 184, mientras que Argentina aún está lejos, está más o menos a mitad de precio con $122 por megavatio hora, y Paraguay muy muy barato también. Así que las tarifas eléctricas de Uruguay
siguen siendo altas, pero no somos los peores de la clase en materia de tarifas industriales, y estamos muy parecidos a Chile en materia de tarifas residenciales, aunque un poco más caros que Brasil y bastante más caros que Argentina y Paraguay. Ingeniero, ayer en la cuenta de X de C Ingeniería, que se las recomiendo, viene con mucha información. Ustedes publicaron allí: calefaccionar una habitación de 15 metros cuadrados con un equipo de aire acondicionado cuesta 618 pesos al mes. 618 pesos por mes. En comparación, utilizar una estufa a supergas es 3.4 veces más caro, mientras que una estufa a leña abierta, la estufa a leña no eficiente, digamos, tiene un costo 3,8 veces mayor. Y aquí presentan justamente una escala de eficiencia y de rentabilidad para usar el equipo de aire acondicionado versus el resto de los mecanismos de calefacción. ¿Por qué se llega a esta cuenta? ¿Por qué se llega a este resultado, ingeniero? Bien, eso pretende ser una herramienta de comparación simplificada que permita a los consumidores, a los usuarios, a las familias, a tomar decisiones informadas si están por decidir cambiar su sistema de calefacción. Lógicamente, cada casa tiene una situación distinta, no es lo mismo lo que va a gastar un ambiente más grande que uno más chico, o uno que tenga una buena aislación con doble vidrio y un buen cerramiento en la envolvente del edificio, que una casa que haya infiltraciones de aire, que las ventanas no cierren bien, que tenga ni que hablar un techo liviano, ¿no? Pero a efectos comparativos, lo que hacemos es brindar una información de lo que costaría teóricamente una habitación de unos 15 metros cuadrados, calefaccionada 6 horas por día durante todo un mes, y ahí vemos cuánto cuesta con los distintos sistemas, en términos de pesos por mes, considerando el precio de la energía y la eficiencia que tiene cada sistema de calefacción para entregar la misma cantidad de calorías, la misma cantidad de calefacción. Y efectivamente el que está más barato es el aire acondicionado, que también le llamamos bomba de calor, y lo menciono, y luego que termine con esta comparación voy a explicar algo más respecto a las bombas de calor, que se están empezando a poner de moda incluso su término, pero vuelvo a eso después. Vamos a centrarnos en los precios de calefaccionar con aire acondicionado en unos 620 pesos por mes, una estufa a leña de alto rendimiento, unos 940 pesos por mes, un calefactor a pellets, unos 1.070 pesos por mes, a gas natural nos vamos a unos 1.330 pesos por mes, supergas unos 2.100 pesos por mes, una estufa a leña abierta unos 2.350 pesos por mes, y un sistema de caloventiladores o estufa eléctrica de estas convencionales que no son eficientes, unos 2.700 pesos por mes. Entonces me gustaría destacar 2 o 3 cosas de estos números que dije. Sé que es una ensalada decir muchos números por este medio, pero primero que nada es muy importante tomar en cuenta que la electricidad, si la usamos de una manera eficiente o ineficiente, nos puede determinar que gastemos 3 o 4 veces más dinero por mes. Entonces, aquellos que usen mucha calefacción con una estufa eléctrica convencional, tipo caloventilador o radiador de aceite, piensen en cambiarlo, salvo que sea algo muy esporádico, que se use pocas veces por año, porque el ahorro va a hacer que recuperen la inversión en pocos inviernos. En 2 o 3 inviernos ese dinero vuelve y tienen el equipo por muchos años más. Algo parecido ocurre con la leña. Las estufas a leña típicas, las de hogar abierto, son las más comunes, son extremadamente ineficientes porque no logran controlar la combustión. Entonces lo que ocurre es que ingresa mucho aire frío que termina ingresando por debajo de las puertas de entrada o por ventanas que no cierran perfectamente bien, y eso termina enfriando la casa, y el calor neto que uno obtiene de esa estufa a leña es muy bajo comparado con la cantidad de leña que pone. Y se termina perdiendo, la forma de la ineficiencia es que se termina perdiendo mucho calor en forma de humo caliente que tiramos por la chimenea. Entonces tenemos 2 tipos de estufas a leña, las convencionales y las de alto rendimiento, que son estas estufas que tienen un vidrio adelante, una puerta que la cierra herméticamente,
y que permiten controlar la combustión y tienen una doble cámara de combustión que hacen que esta combustión sea mucho más eficiente y por lo menos se estima que son unas 3 veces más eficientes. O sea que si en una estufa a leña convencional gastamos 3 kilos para una cierta cantidad de calor, con estas estufas gastaríamos solamente 1 kilo, con lo cual el ahorro es muy importante y también se recupera esa inversión en muy poco tiempo, en pocos inviernos. Así que aliento a los oyentes que tengan estufas a leña convencionales que evalúen gastar un dinero en hacer esa inversión que sin duda es muy rentable. Claro, teniendo en cuenta, porque puede ser una inversión costosa al inicio, pero es una inversión rentable, o sea, lo que van a gastar para calefaccionar va a ser menos si van a lograr un mayor uso, un uso más eficiente de ese elemento, ¿no? Sin duda, y a veces se cree que se pierde el encanto, ¿no? Porque es una estufa cerrada, pero yo conozco muchas, y en particular en mi casa tengo una así, con un vidrio, y no se pierde todo el encanto, se ve la llama, se ven las brasas, se siente el ruido, el crepitar de las brasas también. Entonces creo que es algo que vale la pena y se nota rápidamente el cambio, es mucho más agradable. Al otro día el ambiente sigue estando templado, no como suele pasar con las estufas convencionales, que al otro día se apagó el fuego y de mañana hace un frío tremendo. Claro. Porque sigues generando ese efecto de succión y tirando aire por la chimenea, que en la estufa cerrada o de alto rendimiento eso no ocurre. Ahora, ingeniero, nos llega un mensaje del oyente del 772, Marcos, desde La Unión, que nos plantea que tiene algunas dudas, que como que no cree efectivamente en que el aire acondicionado para calefaccionar una habitación de las características fuera mencionadas tiene un costo de 618 pesos por mes y que el supergas, que es el que él utiliza, tenga un costo de 2.100, que es 3 veces más, digamos. ¿Cómo crear la conciencia en aquellos que pueden dar el paso a comprar un aire acondicionado, que además lo pueden usar en el verano, para cambiar y dejar de utilizar el supergas que utilizan ahora como modo de calefacción en el invierno? Bueno, estos, como decía, son cuentas teóricas y cada caso puede ser un poco distinto en cuánto gastan, ¿no? Yo mencionaba que nuestro cálculo se basa en 6 horas de calefacción por día para una habitación tipo y a efectos comparativos se usan la misma cantidad de calor necesaria para un ambiente. Esto no quiere decir que el oyente observe un gasto distinto en su casa, porque como decía, cada caso es distinto, ¿no? Pero sin dudas la diferencia de costos para entregar el mismo calor va a ser aproximadamente la que mencioné. Podrá tener alguna variación según si el equipo de aire acondicionado es más o menos eficiente, claro, pero va a ser de ese orden. Así que sin duda va a tener un ahorro relevante. En el caso de las estufas a gas de supergas tienen alguna ventaja y alguna desventaja. Por ejemplo, también emiten gases de la combustión dentro del ambiente y dentro de eso bastante humedad que se produce durante la combustión y eso tiende a empañar los vidrios del lado de adentro. Como ventaja diría que como entregan el calor más que nada por radiación, si el ambiente es muy grande, por ejemplo, no sé, un almacén o algún lugar con techos muy altos, a veces ese calor, que si no se pierde en un ambiente muy grande, el calor por radiación puede llegar en forma más directa y puede ser apropiado para algunos usos, ¿no? Quiero mencionar también que todos estos valores que mencioné se refieren a precios y no a confort, ¿no? Entonces es totalmente válido que alguien diga, a mí el aire acondicionado no me gusta porque hace ruido, porque genera una corriente de aire que me molesta, prefiero la estufa a leña o prefiero una calefacción a gas, y eso es totalmente válido, ¿no? Estamos hablando de costos y no de confort, y ahí es más subjetiva la cosa. Quería mencionar lo que decía antes que se une con esto, y es que también estamos viendo una tendencia al uso de bombas de calor en edificios y también en casas más bien grandes, que tiene que ver con que usan el mismo sistema, el aire acondicionado es una bomba de calor,
Lo único que en edificios para calefacción central, lo que se utiliza, sobre todo si son edificios que tenían, por ejemplo, una caldera full oil o una caldera gas natural, que calentaba agua y mandaba ese agua a cada apartamento y lo calentaba por una losa radiante. O sea, las losas radiantes se calientan con agua caliente que circula por el piso de cada apartamento, ¿no? Entonces uno puede calentar ese agua caliente con una caldera full oil, una caldera gas, o con una bomba de calor. Y una bomba de calor es igual en cuanto a su tecnología, digamos que un equipo de aire acondicionado split quiere decir en inglés separado, ¿no? Todos habrán visto que tiene una unidad interior y otra exterior. Claro. En una bomba de calor para calefacción central de un edificio se utiliza lo mismo, lo único que en vez de inyectar aire caliente en cada habitación, manda un flujo de agua caliente que recorre todos los apartamentos por el piso, ¿no? Y genera el mismo efecto de losa radiante que calentado con una caldera full oil o gas natural. Eso tiene una eficiencia aún un poco mayor que los aires acondicionados porque calientan agua, que eso hace que técnicamente sean un poco superiores en cuanto a eficiencia, y tiene, digamos, varias ventajas similares a las que ya comentamos, y hacen que este tipo de sustitución de calderas a gas natural o full oil también sean una inversión importante. Quizás para un edificio grande estemos hablando de algo como $40,000, por ejemplo, repartido entre todos los apartamentos, ¿no? Claro. Pero cuyo repago de la inversión puede ocurrir aproximadamente en 4 inviernos. Así que puede ser un muy buen negocio si uno lo mira a largo plazo, porque bueno, está 4 años para recuperar la inversión y luego disfruta de ese mucho menor costo, que es menor a la mitad del que tendría manteniendo el sistema actual por muchos años más. Ingeniero, buena la precisión. De hecho, ya hemos conversado aquí en el programa con ciertas empresas que están justamente instalando bombas de calor en edificios, con la ventaja comparativa que usted mencionaba con respecto al tema del costo. Ayer, preparando la entrevista y mirando el informe que realizaba CEG de cara a los indicadores energéticos, se advierte cómo en Montevideo el 41% de los hogares se calefacciona con electricidad. Pero si uno va al interior, a localidades urbanas de más de 5.000 habitantes, el 50% de esos hogares utiliza leña para calefaccionarse. ¿Por qué cree que se da esa diferencia con respecto a Montevideo? Bueno, eso tiene una lógica muy particular, y es que en ambientes, digamos, rurales, el acceso a la leña es muy abundante y a mucho menor precio. Incluso podemos pensar que algunos hogares, sobre todo en el interior, digamos, más profundo, ¿no?, de zonas rurales, muchas veces la leña pasa a ser una fuente prácticamente gratuita, ¿no? Si uno tiene un monte, puede cortar su propia leña y acumularla. Entonces la principal razón es esa. Quizás haya una cultural también, pero nosotros tomamos para estos cálculos un valor medio del precio de la leña que surge del INE, pero lógicamente es más barata la leña cuanto uno más se acerca a los bosques, ¿no?, a donde está la fuente de leña. Entonces es muy posible que haya localidades del interior donde la leña salga mucho más barata y sea más tentador o más económico que estos precios que yo mencionaba, que son a nivel promedio país. Lo que otros ven en blanco y negro, nosotros lo miramos en todos sus matices. Otra mañana, no apto para fanáticos. Estamos conversando con el ingeniero Ernesto Elenter, ingeniero industrial mecánico experto en energía y también socio en C Ingeniería. Una última consulta para ir cerrando la entrevista. Elenter, tiene que ver con el tema de los precios de la energía en la región, no solamente de la energía eléctrica, sino también de los combustibles. Algo usted ya informó en el correr de la entrevista con respecto a los precios en Uruguay, con respecto a los precios en otros países de la región. En el caso de la energía eléctrica, el valor de la energía eléctrica en dólares por megavatio residencial es de 254 en Uruguay, 63 en Paraguay, 245 en Chile, 184 en Brasil y 122 en Argentina. En materia de combustibles, ¿cómo estamos en la región?
comparado justamente con los precios de los energéticos en Uruguay, ingeniero? Bueno, ahí vemos en nuestra comparación gasoil por un lado y nafta por otro, y ahí nos encontramos que en nafta somos muy muy caros comparativamente. Tenemos a Uruguay con paso dólares por litro, en Uruguay a $1.86 por litro, en Paraguay a $1, en Chile $1.35, en Brasil $1.09 y en Argentina $1.13. O sea que estamos bastante más caros que todos los países vecinos en materia de precios de nafta. En cuanto al gasoil, la situación ya es un poco distinta. Si bien somos los más caros de la región, ahí estamos en valores más parecidos. Uruguay tiene el gasoil a $1.19 por litro, Paraguay a $0.90, Chile a $1.03, Brasil a $1.08 y Argentina, muy parecido a nosotros, $1.17. Así que la situación es un poco distinta entre gasoil y nafta. En nafta seguimos siendo muy caros en la región y también cuando lo miramos a nivel de toda Latinoamérica o digamos del mundo, donde solemos estar, no tengo ahora el valor, pero algo así como el puesto 15 más caro del mundo en materia de nafta. Es realmente increíble. Ingeniero, preparando la entrevista ayer advertía el dato del GLP, el gas licuado de propano, el supergas, el que todos los que consumimos en las garrafas aquí en Uruguay. Allí se advierte un precio de $2.09 por kilogramo, que está más alto que en casi todos los países, a excepción de Chile. La pregunta que le quería hacer es si ese precio del 2.09 es con aplicación ya del subsidio, lo que lo transformaría en un precio carísimo. Bueno, lo que ha ocurrido con el supergas es que esta misma comparativa que mencionabas recién, si la hacíamos hace algunos poquitos años, Uruguay era muy bueno en materia de precios de supergas, era de los más baratos de la región. Y eso se debía justamente por un gran subsidio que tenía el supergas. De alguna manera había un subsidio cruzado entre nafta, gasoil, o sea, los combustibles que vende ANCAP, y se subsidiaba el precio del supergas porque se entendía que era un insumo de primera necesidad para los hogares, y eso se fue suprimiendo lenta y paulatinamente a lo largo del tiempo, al punto que hoy en día ese subsidio se ha minimizado. No tengo en este momento la cifra de si queda subsidio por quitar, si queda debe ser muy poco, y el precio ya refleja o casi que refleja el precio de producción, el costo de producción de ANCAP. Uh-huh. Por eso es que de aquella foto que teníamos hace algunos años de un supergas muy barato en Uruguay, pasamos a este en el cual ya somos el segundo más caro de la región y tenemos casi el mismo precio que Chile, estamos como alineados a ellos. Uh-huh. Claro que existe una tarifa subsidiada, que es otro subsidio, para algo así como 200.000 hogares que pueden adquirir el supergas a mitad de precio. Entonces ahí sí tienen un supergas muy barato, lo cual resulta razonable que el país, si va a dar subsidios, lo haga focalizado y no al barrer. Claro, eso es lo que iba a preguntar, ¿no? No tiene sentido. Focalizar la ayuda, focalizar el subsidio a los hogares que tienen dificultades y no a todos aquellos que pueden comprar supergas, teniendo en cuenta que hoy solamente un cuarto de los hogares de Montevideo se calefacciona con supergas. Sí, es así, parece una política pública muy acertada, intentar focalizar los subsidios y no darlos al barrer, porque realmente no tiene sentido subsidiar a familias de alto poder adquisitivo que probablemente no precisan el subsidio y al final lo paga toda la sociedad. Lo único que sí es que la enorme mayoría de los hogares usan garrafas para cocción, ¿no? Para cocinar. Eso sí que es no tengo aquí la cifra conmigo, pero era, si no recuerdo mal, del orden del 90% de los hogares para cocinar usan supergas aún. Y la electrificación de la cocción, o sea, empezar a usar más cocinas eléctricas o cocinas de inducción, que son todavía un grado de eficiencia superior a las cocinas eléctricas comunes, viene en aumento, pero todavía lento. Esa sería como otra de las líneas
en el cual el país podría insistir o generar algún tipo de programa de apoyo a sustituir GLP, o sea, gas licuado de petróleo, o sea, las garrafas de supergas, por cocinas eléctricas que tienen la ventaja de vuelta, al igual que el aire acondicionado, de usar energía que es básicamente renovable, que no produce contaminación ambiental y que es un recurso autóctono del país, o sea que estaría buenísimo todo lo que vaya en la línea de reducir importaciones de petróleo y utilizar recursos naturales del propio país. Bien, ingeniero Ernesto Elenter, ingeniero industrial mecánico, magíster en ingeniería de la energía y socio de SEG Ingeniería, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, ha sido un gusto y que tengan buen día.